Bueno, buenas tardes para los que se estén sumando ahora mismo. Ivana estuvo todo Hola, este tiempo en el backstage. Le damos la bienvenida a Diana, a las Dianas, a Diana Mafía, a Diana Farías y a Vale, que ya están ahí. Si quieren abrir la cámara y sumarse. Ahí está, ahí las vemos. Bienvenidas. qué Espero emoción. que sí, es un honor para nosotras tenerlas aquí. Bueno, este es el primer congreso de bioinformática y data science de Latinoamérica. Es mucha emoción poder decir que este es el primero, que estamos finalizando una seguidilla de 3 días donde muchísimas mujeres de muchísimos países de Latinoamérica compartieron sus investigaciones y todo lo que están trabajando. Y quiero presentarles a las personas responsables de que esto pueda suceder, que dejaron de dormir, de comer, de bañarse, de hacer un montón de cosas para poder estar. Seguramente ya las conocen porque estuvieron todos estos días y porque seguramente les llegaron muchos mails de ellas. Este es el equipo pequeño que nunca nos vimos en persona, siempre fue por Zoom. Está Lilian, que me gustaría que abra la cámara, está Lucy, está Mecha y está Ana también, que son el equipo técnico y organizativo que estuvo detrás de todo esto. Si estuviésemos en vivo, las aplaudiríamos y tendrían un aplauso y una ovación de pie, porque la verdad es que el trabajo que están haciendo es espectacular. También aquí tenemos a Cristina y a Georgina que estuvieron ayudando muchísimo en la organización y también coordinando todos estos días, hilando todas las charlas, ayudando. Así que también un aplauso enorme para ellas, les agradecemos muchísimo por estar aquí. Y antes de comenzar, me gustaría decirles que un poco el orden que teníamos pensado era Diana Mafía, Diana Farías, Marcia y Valeria. Ese es el orden que tenemos, que después les vamos a ir presentando para que sepan más o menos cómo viene. Antes de eso, me gustaría que Ana y Lucy puedan contar un poquitito de cómo se les ocurrió armar esta red, por qué les parece que es importante que esté esta red y que exista, y bueno, un poquito de su experiencia. Dale, Ana. ¿Estás muteada? Ahí está, Bueno, perfecto. sí, no, estoy nerviosa, por poco me hace llorar. Sí, fueron muchos días muy largos, en realidad hace un año ya que venimos trabajando con Lucy. Realmente con Lu nos conocemos hace un año, nada más, pero nos unió justamente esta situación, o sea, nos une ser mujer y la trayectoria, o sea, la trayectoria que tenemos las mujeres en ciencia con sus avatares respecto de un montón de situaciones que tenemos que vivir, las vivencias personales que también influyen un montón en nuestras trayectorias académicas y que muchas veces nos generan trabas para poder llegar a realizarnos profesionalmente. Medio que fue un poco esa lo que nos unió con Lu. Y bueno, le caí pobre un día con esta idea y hace 9 meses que duerme mal. Y bueno, y nada, en realidad es un poco eso, la trayectoria personal que hemos tenido, yo particularmente tuve vivencias no muy felices en mis primeras instancias de la carrera. Y realmente para mí es algo que siempre me quedó en el tintero. Pienso que una vez que una eh, está trabajando en ciencia, tiene un rol muy importante en la sociedad y tiene una responsabilidad muy importante para poder hacer que las cosas cambien, ¿no? Sé que estamos en un buen camino, pero es un poco inercial la ciencia a veces en ese sentido. Y por tanto queríamos darle un empujoncito y traer a la mesa de discusión todas las charlas que nos debemos, ¿no? Siempre le digo a las chicas que, que deberíamos formarnos, les científicas deberíamos formarnos en género también, eh, a la par que nos formamos a nivel en los temas más técnicos, ¿no? Así que bueno, un poco esa fue la idea y después fuimos juntando a todas y Cristina y Georgina
no sé por qué, pero nos dijeron que sí y acá estamos, y todas las mujeres que nos dijeron que sí, inclusive que las mujeres que hoy forman el conversatorio, que fueron tan amables, tan generosas de compartir este tiempo con nosotras. Yo quiero cortar acá de hablar porque tengo más preguntas para ustedes del tiempo que quiero hablar yo, así que nada, eso, muchas gracias, y muchas gracias a todas las personas que se sumaron al Congreso, a todas las oradoras, a toda la gente que nos tuvo muchísima paciencia bueno, con la virtualidad, con esto de que sea la primera vez. Y gracias sobre todo a las chicas que trabajaron tanto durante todos estos meses y días. Bien. Lucy, ¿vos querés agregar algo más? Sí, sí, sí. Creo que también es muy importante para nosotras empezar a construir esos lazos y a generar comunidad entre nosotras mismas. Como todos hemos hablado de la sororidad y de estar más unidas y cuidarnos entre nosotras, aunque estemos en un espacio académico y científico. Y creo que eso ha sido como también parte del motor de esto, no solamente crecer a un nivel académico, sino crecer todas juntas como personas en medio de esta sociedad que puede ser un poco hostil para nosotras. Sí, hoy lo hablábamos con las chicas también, como la ciencia, el modelo que nos propone es un modelo tan individualista a veces, o tan competitivo, y entonces para nosotras es un desafío, ¿no? Hablar de sororidad cuando a la vez una tiene que estar en cierto modo compitiendo con otras mujeres. Es todo un desafío realmente, inclusive también, bueno, parte de las preguntas que tengo para las panelistas es justamente eso, ¿no? Cómo compatibilizamos sororidad con el sistema científico y el individualismo que nos propone, cómo compatibilizamos esta cuestión de que parece que hay una creencia popular, o no sé, yo lo desmiento, no me parece tan popular, pero bueno, esta cuestión de que inclusive todos estos meses nos cuestionaron muchísimo el Congreso respecto de su calidad científica solo porque las oradoras iban a ser mujeres. Entonces nosotras vemos que hay muchísimas barreras para vencer todavía, así que por eso tenemos más preguntas que respuestas. Bien, genial. Yo creo que después igual van a poder meter bocado cuando sea el momento de preguntas y después de las exposiciones. Me toca el honor de presentar a Diana Mafía. Perdón si me equivoco en algo, tenemos tu biografía y me gustaría que las personas de otros países que tal vez no saben tu recorrido lo puedan saber, así que voy a leer para no equivocarme. Bueno, Diana Mafía es doctora en filosofía de la UBA, investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la UBA, es fundadora de la Red Argentina de Género, Ciencia y Filosofía, profesora de Filosofía Feminista de la carrera de Filosofía de la UBA también, fue defensora adjunta en Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, directora académica del Instituto Hannah Arendt de Política y Cultura, diputada de la Ciudad de Buenos Aires, consejera académica del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y actualmente dirige el Observatorio de Género en la Justicia en el Consejo de la Magistratura de Ciudad de Buenos Aires. ¿Estuvo bien? Es demasiado. Delata más la edad que el currículum. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Me da mucha alegría estar en contacto con ustedes y además escribí algo para tenerme al tiempo, así que lo voy a leer un poco velozmente, pero luego en las preguntas, por lo que veo ya en las que están sobrevolando, hace 25 años creamos la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología. Me encantaría hablar sobre todas las cosas que les pasan a ustedes subjetivamente, biográficamente, vincularmente, así que abrimos el consultorio de la doctora Amor apenas terminen las exposiciones y podemos empezar con las preguntas. Cuando me invitaron a este encuentro tuve que investigar un poco sobre bioinformática porque es una conjunción de ciencia y tecnología con aspiraciones de aplicación a muy diversos campos. Y así comprende todos los contextos de la actividad científica, el contexto de descubrimiento, de justificación, de aplicación y de transmisión, que es como la epistemología divide la tarea, quienes crean hipótesis, quienes las ponen a prueba, quienes piensan sus aplicaciones tecnológicas o terapéuticas y quienes transmiten el saber.
En todos estos contextos habría que indagar los sesgos de género, en todos. Encontré un emprendimiento argentino que promete, a partir de un análisis de ADN, hacer predicciones muy relevantes sobre salud, deportes, alimentación y otras cosas. Y aquí es donde encuentro importante hablar de sesgos, porque lo que se prometía era, a partir de un análisis de los datos, la interpretación de los datos. Esa interpretación, la selección de algoritmos y el uso aparentemente neutral de la inteligencia artificial. La mujer que concibió el primer algoritmo, lo habrán recordado seguramente en este encuentro, Ada Lovelace. En su memoria incluso se celebra anualmente el segundo martes de octubre, así que ya estamos cerquita y se puede celebrar con ustedes también, el día Ada Lovelace, con el objeto de fomentar la formación de mujeres en STEM, ¿no? En ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Lady Lovelace en un informe afirma lo siguiente: la máquina analítica, lo que ella llamaba máquina analítica, el antecedente de los algoritmos, de la programación, la máquina analítica no pretende crear nada, puede realizar lo que nosotros sepamos mandarle. Entonces, ¿quién manda se vuelve significativo? Y las feministas sospechamos de quién manda. Por su parte, la bioinformática también tiene una madre, Margaret Dayhoff, que en la década del 50 aplicaba métodos informáticos a la bioquímica. Todavía no se había establecido la relación entre el ADN y la herencia genética, era muy pronto. Ella trabajaba sobre secuenciación de proteínas. En 1965, Dayhoff publicó lo que se puede considerar como la primer base de datos de secuencias biológicas de la historia, el Atlas de Secuencias y Estructuras de Proteínas, que contenía 65 secuencias de proteínas. Sin embargo, cuando a principios de los 80 salió un concurso público con un contrato para desarrollar un importante proyecto de base de datos de ADN, a pesar de que ella era la candidata con más experiencia en el campo, el proyecto se lo dieron a un investigador. Hay miles de historias como esta en La ciudad desnuda. Cuando la epistemología feminista en la década del 80 comienza a indagar la relación de las mujeres con la ciencia, encontró varios sesgos. La ciencia se ha ocupado históricamente de las mujeres como objeto, que son las mujeres, como son las mujeres, con teorías sobre sus capacidades, pero sobre todo sobre sus incapacidades. Porque históricamente la filosofía no encontró contradictorio sostener que la racionalidad es un rasgo de todo el género humano, distintivo, pero las mujeres, la mitad de esa humanidad, carecen de él. Y no solo las mujeres, sino muchos varones subalternizados por una identidad de género, pero también racial, étnica, cultural y hasta económica, que por carecer de capacidades cognitivas, según la ciencia, va estrechando los límites de pertenencia a las comunidades científicas conjuntamente con el ejercicio de ciudadanía. Entonces, ¿quién formó la ciencia? Es un grupo muy reducido, no había mujeres y no había muchísimos varones, porque eran indígenas, porque eran afrodescendientes, porque tenían culturas diversas, porque eran esclavos, porque eran pobres. Que las mujeres no puedan participar de las comunidades de producción de conocimiento socialmente valorado es claramente un perjuicio para las mujeres y es un tema de relevancia política. Pero una pregunta filosóficamente interesante es si ese sesgo que aleja a las mujeres de la ciencia ha empobrecido la ciencia misma como proyecto. ¿O qué cambios se esperan con el ingreso de las mujeres y otras diversidades identitarias a la producción de la ciencia y de la técnica? ¿De qué modo las capacidades a las que se otorgó valor epistémico privilegiado, la racionalidad, la abstracción, la universalidad y la objetividad, expulsando otras que se consideraron antagónicas, opuestas, como emocionalidad, narratividad, singularidad y subjetividad, tradicionalmente atribuidas a las mujeres, de qué manera esas condiciones que expulsan otras han obturado en su aparente contraposición no solo la participación de mujeres, sino formas de conocimiento más complejas. Dichas de otro modo, si estas otras condiciones, emocionalidad, narratividad, subjetividad, singularidad y otras, ¿no? Si tienen valor epistémico, como el que actualmente se investiga en las emociones, no hay cognitivismo que no esté estudiando las emociones 3 siglos más tarde.
condiciones heurísticas interesantes que ampliaran nuestra visión del mundo y nuestra capacidad de operar sobre él. Esto significa que no solo la inclusión de mujeres es justa políticamente, sino que es necesaria epistémicamente. Y no solo mujeres, la diversidad de sujetos en empresas genuinamente humanas, como la ciencia, pero también la democracia, la política y el derecho, donde me toca trabajar ahora. Según un informe reciente del 2018, esto no ocurre. Los autores realizaron un análisis de Big Data con 1,5 millones de trabajos en una página web de prepublicaciones de la comunidad de inteligencia artificial que se utiliza para difundir los trabajos. Analizaron resúmenes, estudiaron el lenguaje y las temáticas y distinguieron los trabajos de autoras mujeres donde participaban mujeres de aquellos que eran solo de varones. Su análisis confirma la idea de que hay una crisis de diversidad de género en la investigación sobre inteligencia artificial. Solo el 13.8% de los autores de inteligencia artificial son mujeres. Y en términos relativos, la proporción de trabajo de inteligencia artificial de los cuales es coautora al menos una mujer no ha mejorado desde la década del 90. También encontraron que es más probable que las mujeres que trabajaban en física, educación, biología y aspectos sociales de la informática publiquen trabajos sobre inteligencia artificial frente a las poquísimas que publican sobre informática o matemáticas. Es decir, que no solo hay segregación vertical, sino también horizontal, por los enfoques de la disciplina. Hacia lo social más mujeres, en el núcleo duro formal los varones. Un aspecto original e interesante de este informe es que exploraron las diferencias semánticas entre trabajos de investigación con y sin participación femenina. Probaron así su hipótesis según la cual los equipos de investigación con más diversidad de género tienden a aumentar la variedad de problemas y temas que se tienen en consideración sobre investigación de inteligencia artificial, lo cual hace que sus resultados sean potencialmente más inclusivos. Utilizando una técnica de aprendizaje de las máquinas que se llama mapeo de palabras, descubrieron que los trabajos con al menos una coautora tienden a ser más prácticos y socialmente sensibles, y en ellos hay términos como justicia, movilidad humana, género, personalidad, que desempeñan un papel clave. La diferencia entre los dos grupos es coherente con la idea de que la diversidad cognitiva tiene impacto en la investigación producida e indica que da lugar a un mayor compromiso con las cuestiones sociales. Son dos cuestiones políticas distintas. Mayor impacto de la diversidad cognitiva con la inclusión y mayor compromiso con las cuestiones sociales con la transferencia. La preocupación más frecuente vinculada a las diferencias de género es cómo incluir mujeres en inteligencia artificial. El creador de la WWW y el hipervínculo, Tim Berners-Lee, propone en un informe reciente del 2018 3 recomendaciones. Primero, las mujeres tienen que tener un rol activo en la modelación de la nueva generación de tecnología, en la modelación. Segundo, los estados tienen que implementar líneas de conducta para proteger a las mujeres de los algoritmos discriminatorios. Tercero, hay que reforzar la investigación sobre el impacto del algoritmo sobre la vida de las mujeres. Aunque aumenta el interés por promover el ingreso de mujeres a los equipos de inteligencia artificial, todavía las preocupaciones son binarias, tanto en lo que respecta a la definición de los géneros, como en lo que hace a la medición de sus efectos. La presunción de las características que corresponden a lo femenino versus las que se centralizan en temas, capacidades e intereses masculinos es heredera de los estereotipos de género que establecen capacidades dicotómicas y géneros binarios. La observación, sin embargo, de aplicaciones, sobre todo en el área de seguridad, discriminan a las personas transgénero junto a la corroboración de sesgos racistas y etnocéntricos, entre otros, y fortalecerán la necesidad de equipos diversos en muchos sentidos interseccionales, no solamente en la cuestión de incluir mujeres, y también de una apertura a las visiones de género diversos. Tomemos algunos ejemplos de estas preocupaciones que ya están en el foco del activismo feminista. Marjorie Grasler, una investigadora con un artículo que se llama Algoritmo, Inteligencia Artificial y Mujeres cuando la historia se repite, toma el tema que ha producido controversias internacionales y también en nuestro país, el uso de la inteligencia artificial en seguridad, por ejemplo, para reconocimiento facial. Los resultados de su aplicación llevaron en las discusiones a pensar que detrás de cada algoritmo hay datos introducidos por individuos, a menudo con intereses propios y sesgos.
los sesgos raciales fueron inmediatamente observados. Sin embargo, los sesgos de género todavía son difíciles de identificar. Un investigador de género no binario, estudiante de doctorado, que trabaja sobre la interacción sobre la intersección de la interacción humano-computadora en una universidad de Washington, analizó 58 investigaciones de los últimos 30 años relativas al reconocimiento facial y observó que en el 90% de los casos estas investigaciones se ascribían al modelo binario de género. Él se considera no binario, se considera discriminado por el modelo, 90%. Esto es, contemplan únicamente la categoría hombre o mujer, que concibieron el género como inmutable más del 70% del tiempo, es decir, no varía la identidad de género a lo largo de la vida, y que en el 80% de los casos entendían el género como un concepto fisiológico y no sociocultural. Tal modelo, dice Case, borra fundamentalmente a las personas transgénero, excluyendo sus preocupaciones, necesidades y existencias, tanto en el diseño como de la investigación. Allí advierte las consecuencias posibles en una aplicación del reconocimiento automático de rostros recomendado para detectar, por ejemplo, si se acerca a los baños de mujeres un varón, que eso hace sonar una alarma, por ejemplo, en un aeropuerto, y se han llevado varones trans o mujeres trans por pretender entrar a un baño que supuestamente no era el que se correspondía con su reconocimiento de rostro. Una investigadora que trabaja en el Departamento de Género de la UNESCO advierte que actualmente solo hay 30% de mujeres trabajando en el mundo de la tecnología, pero esa cifra incluye a una gran cantidad de asistentes y empleadas que no influyen directamente sobre su creación y contenido. En realidad las mujeres representan menos del 10% de las personas que trabajan en tecnología de punta. Solamente un 2% de las patentes en el sector son generadas por mujeres. La experta asegura que la presencia femenina puede influir mucho sobre la manera en que las tecnologías están creadas y qué tipo de pensamiento se diseña en la aplicación de la inteligencia artificial. Coincido con esta apreciación y aquí mismo podríamos construir una lista de respuestas más apropiadas a cuestiones, por ejemplo, como las que se revelan en el acoso verbal. Con las respuestas telefónicas automáticas de los teléfonos, hay respuestas sexys a comentarios violentos de quienes usan esos dispositivos. Una investigadora del MIT, Karen Howe, que persistentemente se ocupa de los sesgos de género, dice que el sesgo es previo a la recolección de datos. Según ella, existen 3 etapas clave donde se produce el sesgo algorítmico. Primero, la definición del objetivo. Primera etapa en la elaboración de un algoritmo que corresponde a la transformación de un concepto en una fórmula matemática. Obviamente las características se determinan en función de los intereses de la empresa que necesita el algoritmo, y ahí aparecen los sesgos. La siguiente etapa consiste en introducir los datos, que pueden revelar prejuicios y no reflejar la realidad. En la última etapa, el informático tiene que elegir un atributo, es decir, una característica particular que ayudará a dar más precisión a la predicción del algoritmo. La elección de un atributo o el descarte de otro puede influir totalmente en el sesgo. Los algoritmos, Cathy O'Neill, doctora en matemáticas de Harvard, dice, los algoritmos son opiniones que se convierten en código. En una charla TED, O'Neill dice, la gente suele pensar que son objetivos, verdaderos y científicos, pero es un truco de marketing. Todos tenemos prejuicio y por eso se puede codificar el sexismo o cualquier otro tipo de fanatismo. Afortunadamente, un gran grupo de investigadoras en inteligencia artificial está trabajando arduamente para abordar este problema y para ello han adoptado una variedad de enfoques. Algoritmos que ayudan a detectar y mitigar los rasgos ocultos dentro de los datos de entrenamiento o que reducen los sesgos aprendidos por el modelo independientemente de la calidad de los datos. Procesos que hacen que las empresas y los grupos de investigación que estudian problemas empíricos, especialmente sociales, utilizando métodos de inteligencia artificial, sean responsables de contar con resultados más justos y análisis que eliminen las diferentes definiciones de la imparcialidad. Corregir la discriminación en los sistemas algorítmicos no es algo que se pueda resolver fácilmente. Es un proceso continuo, al igual que la discriminación en cualquier otro ámbito o aspecto de la sociedad. ¿Qué podemos entonces hacer ahora? Impulsar
la elección de carreras en ciencias, ingenierías, tecnologías y matemáticas en niñas y jóvenes, favorecer la integración de otras identidades de género en los grupos de inteligencia artificial, integrar otras diversidades raciales, culturales, de edad, etcétera, en los equipos y favorecer la integración de ciencias sociales vinculadas a las tecnologías. Estos parecen ser buenos caminos para una inteligencia artificial con menos sesgos. Detectarlos en estudios previos a su uso en seguridad y justicia, sobre todo, es indispensable para asegurar el respeto por los derechos humanos. De otra manera, la inteligencia artificial nos seguirá ofreciendo avances sorprendentes, pero poco sensibles a las demandas del feminismo, repitiendo estereotipos, jerarquías y sistemas de control y poder que generan y perpetúan desigualdades. Gracias. Uf, espectacular. Muchas gracias, También. Diana. Eso sería un aplauso, una ovación de pie. Sí. Sí, me imagino que hay muchas preguntas. Les voy a pedir a los asistentes y las asistentes de este Zoom que puedan escribirlas en el chat, así las vamos recabando. Y si están viendo por YouTube, les pedimos que las escriban y yo las voy a ir leyendo también. Antes del momento de preguntas, me gustaría que sigamos con el resto de las oradoras. No sé qué opinan Ana y Lucy. Sí, así sí, hacemos claro. como Sí, de acuerdo. todas de corrido y después sí hacemos preguntas. Si hacen preguntas en el chat, digan, esta pregunta es para Diana Mafía, así sabemos que es para ella y no queda perdida en el éter de la virtualidad. Ivy, perdón, los que están en el Zoom tienen en un Q&A o preguntas y respuestas, un botoncito también al lado del chat, que ahí pueden volcar las preguntas. Y no se olviden de la interpretación, el botoncito que ahí la veo, pobre Aguada, como hablando un montón, en el caso que necesiten. Sí. Listo, perdón. Bien, gracias Guada por todo esto. Seguimos entonces con Diana Farías. Acá yo también tengo mi machete para poder presentarla. Diana Farías es química y magíster en Ciencias Químicas de la UNAL, Universidad Nacional de Colombia, máster en Educación Ambiental del Instituto de Investigaciones Ecológicas y en Didácticas Específicas, y doctora en Educación de la Universidad de Barcelona. Docente de Química General y líder del Grupo de Investigación en Enseñanza de la Química en la UNAL. Sus intereses se centran en la relación entre los estudios sociales de la ciencia y la tecnología y la educación científica, priorizando una mirada de género y otredades. La materialización de sus planteamientos se reflejan en un trabajo con comunidades de maestros y mujeres en proyectos de extensión solidaria en diferentes lugares de Colombia. Así que le damos una cálida bienvenida a Diana Farías y un agradecimiento enorme por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias. Primero, pues agradecerles por haberme invitado, a Lucy su interés por traerme a este evento. Maravilloso verles a todos reunidos. Bueno, voy a intentar plantear algunas cosas, no de manera tan organizada como Diana. No se me da muy bien lo de la escritura. Soy más de la oralidad. Bien, voy a plantear algunas ideas. Yo tengo un pasado en las ciencias experimentales, como ustedes vieron ahí en mi hoja de vida. Soy química, hice mi maestría en química en investigación en plaguicidas y es importante ese punto de mi existencia porque trabajando en mi proyecto de maestría, lo que yo hacía era identificar contenidos de plaguicidas en cultivos de tomate en una región particular de Colombia. Yo tenía que ir allí, tomar muchísimos datos de la aplicación de plaguicidas por parte de estos campesinos, luego iba a mi laboratorio, cuantificaba con las técnicas más avanzadas, los detectores más increíbles, y comparaba los resultados de los plaguicidas en esos tomates con unos límites máximos de residuos que han sido creados mediante un estándar por un organismo internacional, y que es el que dictamina si esos tomates que están o que son cultivados en una región de Colombia pueden circular, por ejemplo, para ser exportados a Europa o a Estados Unidos. Ese era básicamente mi trabajo. Cuando yo terminé mi tesis,
uno de los resultados importantes era que estos tomates tenían contenidos de residuos de varios plaguicidas que superaban esos límites, y para mí era muy importante ir a contarle a los campesinos que eso sucedía en sus muestras. Cuando yo le comenté esto a mi director, que quería volver a algo más que recoger tomates y quitarles la información, él se molestó bastante conmigo y me dijo, no vamos a botar el dinero del proyecto en este paseo. Usted qué tiene que ir a hacer allá, hablar con ellos. Ese fue un punto de corte muy importante en mi carrera científica, porque me trajo muchos cuestionamientos sobre el lugar de eso que yo estaba haciendo, el lugar de mis resultados, el lugar de estas comunidades con las cuales yo había venido trabajando y creando un vínculo. Y definitivamente es un punto de quiebre que me hace irme de la química y meterme más en los temas de educación y lo que ustedes han contado de mi trabajo con comunidades, especialmente de maestros y de mujeres. En ese cambio de rumbo, fue para mí muy importante el trabajo, como mencionaba Diana, de las epistemólogas feministas, en quienes encontré un eco. Ustedes saben, muchas de ellas, Sandra Harding, Fox Keller, Haraway, tienen un pasado en la ciencia, son biólogas, físicas, y también hay puntos de inflexión en sus vidas académicas que les han llevado a cuestionar preceptos que damos por sentados en la actividad científica, en esa ciencia que ustedes hacen todos los días y que hace parte de su vida cotidiana. Cosas como que la ciencia es desinteresada, objetiva, neutra, inocente, ajena a las condiciones socioculturales, históricas, locales de quienes la producen, la coproducen, de las condiciones que hacen que la ciencia se mueva o no se mueva. Todas esas son inquietudes y puntos de vista que a estas mujeres científicas les hicieron en algún momento, exactamente en ese periodo después de los años 80, y también gracias a su activismo o cercanía con los movimientos feministas, empezar a escribir cosas muy importantes con respecto al lugar de la ciencia, a la supuesta neutralidad, objetividad y estos valores de los que Diana nos ha hablado, y que es una primera invitación que les hago, porque muchas de ustedes de seguro son científicas que se han centrado, ultra especializado en los campos de la bioinformática, de la data, y que de seguro hay una motivación primera cuando uno lee a estas científicas escribir cosas que resuenan y que uno dice, yo he estado en esta situación, yo he vivido esto, y que no pierden vigencia. Dos libros que transformaron mi vida, pues obviamente son el libro de Donna Haraway, de Ciencia, Cyborgs y Mujeres, que les va a hacer mucho sentido porque al ser ella bióloga y al pensar en los años 80 ya en hacia dónde iba la biología, de dónde venía desde los años 50, ustedes van a encontrar ahí unas resonancias inmensas, infinitas. Y el libro de Ciencia y Feminismo de Sandra Harding, donde se cuestionan varias cosas de las que voy a hablar a continuación. Entonces son dos primeras invitaciones a leer esos dos libros que de verdad, como les digo, en algún momento de mi estadía fuera de casa fueron muy importantes para mí. Bien, Diana nos ha hablado de problemáticas muy sensibles para las personas que estudiamos los temas de género en las actividades de la ciencia y la tecnología, en la educación de la ciencia y la tecnología, y se ha escrito muchísimo al respecto, se han publicado muchos estudios, se han publicado inmensidad de cifras que permiten evidenciar unos problemas sistemáticos que se dan en esa relación entre las mujeres, pero no solo las mujeres entendidas como nuestros cuerpos femeninos, sino esto que es lo femenino, que son todo tipo de mujeres, todo tipo de cuerpos, todo tipo de personas que han sido vulneradas por un sistema que es justo el sistema que nos ha enmarcado qué es lo científico, ¿no? Entonces, no sé si alguna de las conversaciones que vendrán detrás mío mostrarán cifras, entonces se van a dar cuenta que hay muchos indicadores, ya incluso los gobiernos, los ministerios de ciencia se dedican a tener una mirada de género
a los indicadores de ciencia y tecnología, números de grupos de investigación liderados por mujeres, temas de los grupos de investigación liderados por mujeres, número de mujeres en los grupos de investigación, salarios de las mujeres en esos grupos de investigación, lugar de las mujeres en las posiciones de decisión de los sistemas de ciencia y tecnología. Son factores muy importantes en la generación de indicadores, pero en estas palabras yo quiero un poquito alejarme de esos problemas, de las cifras, de esos problemas del sistema, y dedicarme más bien a hacer algunos cuestionamientos que creo son feministas para pensar nuestro lugar en la ciencia, ¿sí? Como qué tipo de ciencia es la que hacemos a diario, cómo nos relacionamos con los demás actores del sistema de ciencia y tecnología, no solo en nuestras universidades, sino en nuestros grupos de investigación, cuáles son los temas sobre los que trabajamos, cómo nos relacionamos con las otras autoras de los trabajos que producimos. Estamos siempre a la rapiña intentando mirar a quién le robamos su trabajo o a quién dejo por fuera porque no me conviene que mi paper tenga más de 7 autoras o cosas como esas. La participación en las convocatorias, estas cosas en las que nos han metido los sistemas de ciencia y tecnología, que es pelearnos entre todas por los escasos recursos que existen para la ciencia y la tecnología, especialmente en nuestro continente. La carrera por los papers, que es una cosa impresionante, ¿no? Si yo no tengo mi currículum lleno de papers, mi carrera académica no funciona y entonces yo caigo inmediatamente en esa guerra. No me importa que esté publicando maquilas de papers, cambiarle aquí un axón a mi estructura para con eso generar un paper nuevo. Toda esta carrera por el prestigio, el éxito académico, el lugar de los rankings, no solamente en las universidades en las que estamos, sino en nuestros grupos de investigación, las clasificaciones, todas estas cosas que de una u otra forma nos han metido en una ciencia que, como mencionaban ustedes al comienzo, propende porque seamos cada vez más individualistas, logremos el éxito individual como académicas, y nos llevan a generar un sistema de competencia que es muy fuerte a todo nivel y que nos puede hacer incluso cuestionar sobre quiénes somos como personas en ese sistema. ¿Cuáles son los temas sobre los que investigo? ¿Cómo conformo mis equipos de trabajo? ¿Cómo creo esas alianzas? ¿Son alianzas de colegaje? ¿Son alianzas de cariño? ¿O simplemente son estratégicas para mirar quién puede aportarle más en términos de esto que acabo de mencionar a mi grupo y a mi investigación? ¿Cómo legitimamos estas posiciones de poder y de validad del conocimiento frente a las universidades más pequeñas, a las universidades regionales, frente al trabajo de otros y sobre todo frente al conocimiento no académico? Nos cuestionamos sobre la precarización del trabajo académico, es algo que es muy importante. Sandra Harding, como les digo, mencionaba ya unos primeros esbozos de cómo el sistema del trabajo en los grupos de investigación iba a conducir a esto en lo que estamos hoy día, que es nuestro trabajo precarizado, mal pago. Nosotros antes suplicando porque nos dejen participar en un grupo de investigación para tener un postdoctorado más, y hacer nuestra fila de postdoctorados, que no es otra cosa que esa incapacidad que nos ha dado el mercado de tener un trabajo fijo, un trabajo bien pago, un trabajo en el que podamos tener nuestros propios grupos de investigación, pensando en nuestros propios intereses. También cómo está saturándose, por ejemplo, aquí en nuestro país está saturado el mercado de los doctores en muchas áreas, pero sigue habiendo una falsa promesa del éxito a través de la obtención de esos títulos, de llegar a un máximo en una carrera académica. ¿Cuestionamos la organización misma de la academia o solamente nos ensamblamos acríticamente en ese aparataje machista, capitalista, colonialista, excluyente? Porque es lo que debo hacer si quiero tener éxito académicamente. ¿Vemos el carácter situado local de la ciencia que practicamos o seguimos pensando que hay una sola ciencia? Detrás de nuestras ideas de que es un exón, un intrón, un gen, una tecnología genómica, sigue existiendo esta idea de que esto es, de que la ciencia es la que tiene la palabra, ¿sí? Eso es muy importante y es algo que debemos cuestionarnos todo el tiempo. Ustedes que trabajan con la data tiene un poder impresionante, ¿sí? Diana lo acaba de mencionar, la data construye realidades, la data modifica
eso que llamamos la naturaleza, eso que llamamos la verdad, eso que llamamos el lugar de algunos de nosotros, no de las élites exactamente, en el mundo. Entonces hay que ser muy, muy críticos con volverlo todo datos. ¿Cuál es el lugar de esos datos? Con generar una ciencia que es inalcanzable, que es una ciencia para unos pocos, cada vez más pocos. Entender el rol de la ultraespecialización. Cuando yo digo yo soy una experta en el Intron GB, ¿qué significa eso? O sea, ¿de qué me estoy perdiendo? ¿De qué posibilidades de interactuar me estoy perdiendo cuando soy una experta en eso y por qué me han vuelto una experta en eso? Y eso qué implica en términos de la precarización de mi trabajo. También es importante entender el rol de los datos para unificar códigos, para estandarizar. La estandarización, ¿qué es lo que le hace a la diferencia? ¿Qué es lo que le hace a la resistencia? La estandarización de las cosas. ¿Cómo acaba con la heterogeneidad? ¿Cómo desmonta la diversidad? ¿Cómo incluso puede llegar a coger la diversidad y moldearla para volverla lo que queremos que se vuelva? Como una explicación totalitaria del mundo a través, por ejemplo, de sus modelos hace que se pierdan un montón de cosas. Y ahora viene finalmente una pregunta que quiero hacerle a todas y cada una de ustedes quienes estén conectadas. Y cuando hablo en femenino es porque fíjense que somos mayoría, no estoy saltándome a Diego y a todos los chicos que están. Es más, gracias por estar acá con nosotras. No puede haber feminismo sin ellos, ¿sí? No puede haber una ciencia distinta sin ellos también reflexionando con nosotros, porque ellos también son precarizados, ellos también son vulnerados, eso es muy importante. Ellos en toda la dimensión de lo que sean ellos, ellas. ¿Sí? ¿Ustedes creen que existe una manera feminista, no capitalista, no colonialista, no competitiva, no individualista, no excluyente de hacer ciencia? Yo espero que si están en este conversatorio, su respuesta sea sí. ¿Sí? Pero que todas estén convencidas de que sí, hay formas distintas de hacer ciencia. Lo que tenemos que hacer juntas es construir esa nueva ciencia. Una ciencia donde, que piense que construir una ciencia es cambiar prácticas, porque las ciencias son prácticas. ¿Qué tenemos que construir? Una ciencia distinta, donde estemos juntas, una ciencia que sea solidaria, que sea diversa, que reconozca al otro, que reconozca el cuidado, el diálogo, la crítica, que sea crítica. Eso es muy importante. Y entonces les había prometido a las chicas que iba a dar un ejemplo real de cómo puede haber ciencia como esa. En los días en que me invitaron a participar en este diálogo, yo había resultado metida en un taller de live coding. Live coding es una manera de hacer código para generar música electrónica que era solo para chicas, se llamaba Mujeres al borde del ruido. Y me metí ahí porque a mí me encanta la música electrónica y porque le tengo pánico al código. Nunca en mi vida he entendido de qué va el código, no sé qué es programar. Para mí eran solo bichitos que iban saliendo y que cuando uno le da enter o ejecuta, hace cosas y que a veces esas cosas funcionan y a veces no. Fíjense que el código allá en el fondo tiene un toque individualista muy grande, ¿no? Ese es el logro individual de armé mi código, ejecuto y lo logré. Entonces era para mí muy interesante ver la combinación de este grupo de chicas que trabajaban alrededor de la música, la mayoría ya son músicas que han ingresado al mundo del código porque es una tendencia ya en términos de la música, porque en la medida en que se compone juntos a través del código, yo puedo tocar simultáneamente con muchas personas en diferentes lugares del mundo. Lo que hacemos es ir modificando el código y pegando cosas que a la manera en que se construye, por ejemplo, el minimal techno, van creando capas y capas de sonido que puede ir apareciendo, desapareciendo, y entonces ellas componen de esta manera. ¿Sí? Diana, una cosita. ¿Pueden ser últimos 2 minutos, así queda tiempo para el resto? Gracias. Entonces, fíjense que eso es una manera de romper dos cosas que se caracterizan como la ciencia por estos atributos que son la música y el código. La música es también algo que se ha individualizado mucho. Ustedes saben, la música se va es por la interpretación. Yo como intérprete soy lo más grande en el violín o lo que sea.
Este es un ejercicio de ellas por romper con esas dos cosas que son supremamente machistas, individualistas, colonialistas, capitalistas, lo que he mencionado. ¿Cómo hacer ciencia de esa manera? Gracias. Excelente. Muchas, muchas gracias. No te quería cortar, perdón, no quiero cortar a nadie, pero mi rol como moderadora implica esto también. El live coding, yo soy muy fanática, me parece espectacular. Si pueden buscarlo, lo recomiendo. Estamos poniendo en el chat algunas bibliografías recomendadas que tanto Diana Farías como Diana Mafía fueron recomendando. Así que si quieren ver el chat y tienen alguna otra cosa para aportar, después igualmente eso lo ponemos en la descripción del video cuando lo subamos a YouTube y todo esto. Bien, gracias Diana Farías nuevamente, súper, súper interesante y emocionante. Vamos a pasar ahora sí a Marcia, que está desde Brasil. Ella ahora va a presentar unas diapositivas, pero antes la voy a presentar a ella. Espero no equivocarme. Marcia es física, es miembro de la Academia Brasilera de Ciencias, del Consejo de la Sociedad Americana de Física y del Consejo de la Sociedad Brasilera de Física. Fue vicepresidenta de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada, donde también coordinó el grupo de trabajo sobre mujeres en la física. Por su trabajo sobre cuestiones de género recibió la medalla Nicholson de la American Physical Society y por su trabajo en física del agua recibió el premio L'Oreal UNESCO de Mujeres en Ciencias Físicas para América Latina. Así que tenemos acá una gran persona que nos va a hablar. Voy a dejar de compartir pantalla, Marcia, así podés compartir. Bien, acá tenemos algunas... Ahora. Sí, ahí va, a ver. Ahí va. Para los que deseen escuchar la traducción en español, en el simbolito de interpretación pueden poner la opción de español y vamos a escuchar al intérprete haciendo la traducción de Marcia. Ok. Então é para eu falar português, certo? Sim. Ok. Estão vendo o meu slide? Sim. Ok. Um dia eu estava passeando na cidade de Varena, onde eu tinha dado um curso, e um colega meu, meio que querendo matar tempo, porque nós estávamos querendo ver uma vila onde tinha sido filmado Guerra nas Estrelas, virou para mim e perguntou: Márcia, a física viveu tão bem sem as mulheres até agora, por que tu queres tanto que as mulheres vão para a física? Para responder esse colega, não joguei ele no lago, não joguei ele no lago, mas para responder essa pergunta desse meu colega, eu utilizei uma estrutura que eu sempre utilizo em ciência, em tudo que eu faço na vida, que eu chamo a regra dos 4 Es. Não tenho certeza se em espanhol essas palavras começam com E, mas acho que sim. E o primeiro E dessa regra são evidências. Evidências, tá? Deixa eu mostrar para vocês uma foto de uma conferência de físicos de Solvay de 1927, e ela representa muito bem o que Diana falou, que a ciência é feita por homens brancos, só tem Marie Curie aí na primeira fila. Vocês notam que todos usam preto, porque querem desmerecer o corpo para merecer a mente. Tá? E essa conferência tem uma característica muito interessante, que tu não vai se tu quer, tu só vai se receber um convite de casa, tipo festa de aniversário de criança pequena, tá? Tem que receber o convite. Mas aí vocês vão dizer, ai, Márcia, é 1927. Essa é a mesma conferência em 2011. Dobrou o número de mulheres, tem duas mulheres. Mas tem o dobro de pessoas. Tá? Então, nós temos aí uma evidência, um grave problema, que na área de física, a gente mostrou numa conferência quase 20 anos atrás, que era ainda mais grave, porque na graduação o percentual de mulheres era em torno de 23%, isso é dado mundial, mas eles replicam no mundo inteiro, em cada país, de uma maneira acachapante. E que esse percentual diminui à medida que avança na carreira. Então, nós temos 2 problemas aí.
Nós temos poucas mulheres nas áreas de exatas, em toda parte, e nós temos esse decréscimo à medida que avança na carreira. Esse decréscimo, ele é verdade para todas as áreas. Esse é um dado da Unesco que mostra que em ciência, todas as ciências, inclusive ciências sociais e biológicas, onde mulheres são maioria em sala de aula, quando chega de pesquisador, que se auto-chama pesquisador, esse percentual decai. E isso recebeu o nome de leak pipeline. Intrigada com esse fenômeno, eu resolvi olhar o Brasil, meu país, e peguei todos os dados do sistema educacional nos últimos 15 anos. São 8 milhões de dados, começando nas universidades até ministro. E esse é o gráfico onde, em azul, para contradizer a minha ministra da mulher que acha que menina é de rosa e menino de azul, aqui as meninas estão de azul, o percentual de mulheres. E nesse rosinha é o percentual de homens. Vocês veem que hoje no Brasil as mulheres são maioria na universidade até o doutorado. Mas a partir do doutorado começa a decair. E mais o cargo tem a ver com uma coisa política, eu separei em técnico, político e político. Quanto mais político é, mais o percentual de mulheres cai. Tá? Esse é dado, e é um volume enorme de dados, que mostra que nunca tivemos no Brasil uma ministra de Ciência e Tecnologia. Nunca tivemos no Brasil uma presidenta da Academia Brasileira de Ciências, que tem a ver com essa rede. Se vocês olharem o mundo dos negócios, aí o mundo dos negócios é melhor. Só que não é melhor. E não é melhor porque à medida, de novo, que tu sobes na carreira, vai lá para conselhos, as mulheres decrescem de novo. Tá? Então, nós temos, sim, evidências acachapantes de que temos um problema maior nas exatas, mas temos um problema em toda parte quando significa chegar em posições de comando. Tá? Mas aí eu tentando responder para o meu colega por que eu preciso de mais mulheres na física, na ciência, em toda parte, eu recorro ao dado da McKinsey. A McKinsey é uma consultoria internacional que ela analisou as 500 maiores empresas do mundo. E ela descobriu que as empresas com mais diversidade, no topo, na gestão, no comando, ganhavam mais dinheiro. Tem um dado deste ano de uma pesquisadora que analisou 10 anos de teses de doutorado nos Estados Unidos e descobriu que as teses feitas por grupos não hegemônicos, mulheres, negros, eram as que tinham inovação mais disruptiva. Então, diversidade significa eficiência. Eu não estou falando de direitos humanos, eu não estou falando de democracia, vou me focar só numa coisa, que é eficiência. Isso que o mundo do capitalismo escravocrata prega. Pois é, para ter eficiência, temos que ter mais mulheres. E aí vem a chavezinha, como é que eu vou conseguir? Como é que a gente chega lá? E um instrumento importante é a equidade. Então, temos que conseguir equidade, que não é igualdade. A equidade carrega um pacote de que nós temos que construir medidas compensatórias. E aí vem ai, Márcia, mas mulher não vai para a ciência, porque ciência é coisa de nerd. E a gente não tem preconceito. A mulher não tem ambição. Não tem ambição, por isso não vai para a ciência. A mulher não gosta de ciência. E aí fica quieta. Fica quieta, Márcia. É uma questão de tempo. Tá? Se são os mantras, eu vou tentar ser rápido, mas para mostrar estereótipo, esse cartoon de cima ilustrou o primeiro artigo que eu escrevi sobre mulheres na ciência, há 20 anos atrás, sem me consultar, colocaram esse horror, que não tem nada a ver nem comigo, nem com o assunto. Aí vocês vão dizer, 20 anos atrás. O desenho de baixo foi de um par de meses atrás na revista Nature.
que mudou, gente? A cor e o high-tech dos equipamentos. Não vou nem descrever, eu dou quase uma aula sobre inadequação científica de colocar o fogão do lado do computador, mas isso é um outro assunto, tá? Que não é essa palestra. Não tem preconceito, Márcia. Pois é, pegaram um currículo de assistente de laboratório e deram para pesquisadores analisar. Em metade dos currículos colocaram o nome de John e na outra metade Jennifer. Esta é a diferença salarial que os pesquisadores que avaliaram o John e a Jennifer deram. Onde John e Jennifer são o mesmo currículo. Então, sim, temos um problema. 1000 estudantes de Física 1 tiveram que fazer um teste de quanto eles achavam que tinham aprendido da disciplina. Ao final do semestre, as meninas que tiraram A, conceito máximo, achavam que sabiam tanto quanto os guris que tiraram B. Semestre seguinte, as meninas que tiraram A, conceito máximo, achavam que sabiam tanto quanto os guris que tiraram C. E aí, eu pergunto, como não desistir se o sistema está te dizendo que não é para tu estar aí? Mas mulher não tem ambição, Márcia, não tem ambição. Um estudo feito com 200 mil pessoas mostra que as mulheres perdem ambição 10 anos depois de ingressar no mercado de trabalho e elas perdem a ambição por causa dos colegas. Não por causa dos filhos, não por causa do marido, por causa dos colegas, dos comentários cretinos, dos men explaining, men interrupting, roubarem suas ideias, estarem sempre com medo de serem assediadas moralmente ou sexualmente. Ah, mas é uma questão de tempo, Márcia. Isso são 10 anos de pesquisadores no Brasil. Em vermelho, mulheres, em azul, os homens. 10 anos. 30% fixo. Nada muda se tu não faz nada. Bem, e como fazer a costura? Tá? Qual é a proposta de costura? Eu preciso criar equidade para ficar eficiente, para mudar essas evidências. E o ingrediente, o combustível é a empatia. Tá? Não há jeito da gente fazer medidas compensatórias, não há jeito da gente mudar as regras do mundo sem a gente construir um mundo com empatia. Esses são dados desse ano, que analisaram estudantes de 7 a 18 anos de idade, a evolução de empatia de meninos e meninas. Como vocês veem, aos 7 anos, meninos e meninas têm a mesma quantidade de empatia. Mas aos 18 anos, as mulheres ganharam empatia e os meninos perderam empatia. No mundo governado por homens, sem empatia, essa mudança não vai acontecer. Nós precisamos conseguir levar pelo menos algumas mulheres a posições de decisão e torcer que elas não tenham perdido empatia no caminho. Uma das coisas que a gente tem feito na União Internacional são conferências. Conferências para juntar mulheres, organizar grupos com demandas específicas para criar essas medidas compensatórias. Mais recentemente, existe um grupo que são cientistas sem fronteiras, que têm viajado pelo mundo para ampliar, para mudar a cara do que é se fazer ciência. Ciência não é só mulher branca, não é só mulher ocidental. A ciência tem que englobar todo mundo e a empatia começa em casa, entre nós mesmas. Uma das atitudes que a gente tem feito na minha universidade é que nós estamos medindo assédio com questionários. A gente passa questionários em toda a universidade e a gente mede o assédio. E na medida do assédio, nós descobrimos que na minha universidade, e tenho certeza que isso vai ser igual na sua, 50% dos técnicos administrativos, docentes e discentes, já sofreram assédio moral. E 10% já sofreram assédio sexual. Isto é uma epidemia. E precisamos mudar isso. Para sumarizar, eu carrego meus 4 E's. Nós temos que ter evidências. Nós temos que garantir que essa transição ocorra porque um mundo com diversidade é mais eficiente.
Isso só será construído com equidade. E para construir equidade eu preciso de empatia. Porque juntas e juntos podemos. Excelente, bárbaro. Ah, justo estoy ahí con la traducción, así que ahí está. Perfecto. Gracias, Marcia. Muchísimas gracias. Súper claro. Estuve escuchando la traducción de Guadalupe, que estuvo buenísima. Todo se entendió. Ay, abrió la cámara, gracias. Súper. Súper interesante. Hay muchos comentarios también en YouTube que luego los vamos a pasar por aquí también. Y nos queda, por último, último, pero eso no quiere decir nada, simplemente es un tema de orden de oradoras, así que le agradecemos muchísimo a Valeria Edelstein por estar aquí. Valeria es química y comunicadora de las ciencias naturales en Argentina, es doctora de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET, profesora universitaria, creadora del taller de ciencias Laboratorio de Ideas para nivel primario, columnista y asesora de contenidos científicos en televisión, radio y medios gráficos y digitales. Autora de diversos libros de texto, escolar de primaria y nivel medio, y de 9 libros de divulgación científica para distintas edades. Ganadora de premios y menciones internacionales por sus libros de colección Ciencia que Ladra y Ciencia todo el año, creadora y co-conductora de Contemos Historias, un podcast sobre historias de la ciencia y sus protagonistas, y también recientemente están sacando historias de científicas, mujeres, ¿no? Es algo como muy nuevito que está saliendo ahora, así que nada, le damos la bienvenida y agradecemos muchísimo que esté acá a Valeria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Está todo el mundo ahí todavía? Genial. Voy a compartir mi pantalla porque Dale. yo también me traje una presentación. Igual voy a tratar de hacer lo más breve posible. Y a ver quién me deja. ¿Ahí me están viendo la pantalla? Sí. ¿Por qué no me deja poner en grande? Ahí me dejó poner en grande. Fantástico. Súper. Bueno, muchas de las cosas, gracias por invitarme primero. Me encanta estar acá y compartir este mundo que para mí es bastante alejado porque yo de programación no sé nada. Yo me formé en química como Diana y me doctoré en química y entré a carrera de investigadora como química y después me mudé hacia didáctica de las ciencias, un poco también como Diana, y ahora me dedico a investigar en el área de didáctica de las ciencias, sobre todo en escuela primaria y en escuela secundaria, ciencias naturales, y además hago mucha comunicación de la ciencia. Y algo que me gusta de hacer comunicación de la ciencia es contar historias que tengan su contexto, que justamente esto que mencionaban de la importancia de contextualizar a la construcción de conocimiento científico, de pensar que es un trabajo colaborativo, que estamos basándonos en ideas que tuvieron otras personas en otros momentos, o sea que tenemos una cuestión colaborativa a lo largo del tiempo, pero también tenemos una cuestión colaborativa en este mismo momento, hay un montón de personas construyendo conocimiento científico a la vez, y entonces necesitamos que exista también una transdisciplinariedad y que podamos estar en comunicación y estar en contacto y que exista esa diversidad. Yo, en realidad, bastante de lo que voy a decir acá tiene mucho que ver con lo que ya estuvieron mencionando. Le puse el nombre de dónde están las científicas porque justamente tiene un poco que ver con qué pasa con nosotras, quienes hacemos ciencia y tecnología, y nuestras posiciones, en dónde estamos, en dónde nos paramos, si podemos ponernos contentas con la cantidad de mujeres que hay en ciencia y tecnología en el mundo, si no, si deberíamos cuestionarlo. Entonces vamos a ir por partes. Yo voy a hacer un recorrido un poquito empezando desde los comienzos. Este es un público súper sesgado, no importa, vamos a hacerlo igual. Les voy a pedir que se imaginen, obviamente, una persona que hace ciencia. Nosotras quizás estamos un poco más aceitadas porque somos mujeres haciendo ciencia en su mayoría, pero cuando yo hago esta pregunta en un público que es mucho más diverso y más masivo, en general lo que suele aparecer es una imagen muy típica, que es la de una persona entrada en años, con cosas estrambóticas en la mano que son difíciles de comprender, con guardapolvo, porque está esta idea de que la ciencia se hace en un laboratorio, ¿no? Y cómo sacamos a la ciencia del laboratorio, si hay un montón de maneras de construir conocimiento, qué pasa con las ciencias sociales, ¿no? Que esto también entra en el cuestionamiento. También hay personas
se imaginan a personas que tienen el pelo blanco, o sea, personas entradas en años, o peladas, y sobre todo se imaginan a varones, ¿no? Es muy difícil romper con ese imaginario. Y esto no pasa solamente en personas adultas, sino que pasa cuando les preguntamos a chicos, chicas. Tenemos este tipo de dibujos. Hay un experimento que se viene haciendo desde hace muchas décadas que consiste en pedirle a personas que tienen de 5 a 14, 17 años, depende de cuándo se haga el estudio, que dibujen cómo se imaginan. En inglés es más fácil porque la palabra está degenerizada, entonces se dice draw a scientist. En español se complica un poco porque es dibujar a una persona que hace ciencia, ¿no? Pues si decimos científico ya lo estamos dejando un poco más. Y lo que pasa es esto, o sea, tenemos estas mismas representaciones. Entonces, si nos ponemos a pensar de dónde vienen estas representaciones, cuando pensamos en las formas de socialización que tenemos en la infancia, una es la familia, tenemos la escuela y tenemos los medios de comunicación. Entonces, hagamos un recorrido muy rápido sobre los dibujitos animados o las películas que mirábamos en nuestra infancia. Y acá puse de todo, como para que tengamos una brecha generacional importante, ¿no? Que tomemos toda esa brecha. Miren esto. ¿Qué tienen en común todas estas personas que hacen ciencia en los dibujos animados que hemos visto? Y puse, está Neurus, está el científico de los Minions, de Pickle Me, los Muppets, Doc Brown, amo a Doc Brown, Volver al Futuro es prácticamente mi película favorita, pero es el excelente estereotipo de un científico loco y ermitaño. Phineas and Ferb, tenemos a Dexter, tenemos a Los Simpsons, tenemos a Ricky Morty, tenemos al profesor Lokovich de los autos locos, tenemos a Futurama, tenemos a las chicas superpoderosas, que ellas son las superpoderosas, pero él es el profesor Utonio, y tenemos a Fon Pato de las Patoaventuras. ¿Qué tienen en común? Además de sus guardapolvos y todo esto que ya mencionamos, que incluso quienes no son seres humanos son varones. Porque tenemos patos, ¿sí? Y aún así son varones. Tenemos títeres, que aún así son varones, ¿sí? Entonces, claramente esto nos está mostrando la representación de las personas que hacen ciencia. Es un reflejo que se ve en los medios. Y eso no pasa solamente en los medios de comunicación, pasa también a la hora de elegir juegos y juguetes. Acá, por ejemplo, tenemos juego de química, construcción, más relacionado con ingeniería, quizás, y juego de física. Y fíjense en las tapas de los juegos, son todos varones. Estos juegos están típicamente orientados hacia varones. Ahora, me pueden decir, esto es de la década del 70, es verdad, yo elegí juegos de la década del 70. Seguramente en el camino algo cambió. Bueno, si nos vamos a los 90, nos vamos a encontrar con nuestra muñeca favorita, icónica de todos los tiempos, la Barbie. En la década del 90 salió al mercado la Barbie que hablaba. Y una de las frases que decía, y escuchen esto, yo les pido por favor que se tomen el tiempo de procesarlo. Una de las frases que la Barbie que hablaba decía era: la clase de matemáticas es difícil. Las chicas que crecimos en los 90 jugando con esta muñeca, escuchamos a nuestra muñeca favorita, si lo era, yo le arrancaba la cabeza a la Barbie para jugar al fútbol, pero eso es otra historia. Si ustedes tuvieron una Barbie en la década del 90 y crecieron como chicas en la década del 90 y escucharon a su muñeca decir, la clase de matemáticas es difícil, ¿por qué se les va a ocurrir estudiar matemáticas? Si la clase de matemáticas es difícil, ¿por qué voy a ir a dedicarme a algo que ya de por sí me están diciendo que es difícil y que no es para mí? Y encima todos los juegos a los que puedo jugar no están orientados hacia ese tipo de áreas. Y después, otra vez, podemos decir, bueno, pero ya en los 2000 la cosa cambia. Ya estamos en un nuevo milenio, seguro que todo se modificó. Si van a la juguetería, ahora van a encontrar este tipo de juguetes. Si bien hay algunos juguetes que, por supuesto, están orientados a una política no sexista, todavía van a encontrar esto. Acá no es el problema la planchita o que sea un juguete de limpieza. Digo, podemos querer jugar a planchar y a lavar y a cocinar. El problema es el mensaje que trae, ¿no? Porque en el de mi planchita yo remarqué con un círculo, un óvalo azul, lo voy a leer porque no se ve bien, dice, ahora puedo planchar como mamá. Pausa dramática. No queremos ese mensaje. Ahora puedo planchar como papá, o en esta casa no se plancha, o nada, porque si quieres jugar con la plancha, juega con la plancha y listo. Y lo mismo pasa con el del jarrito de limpieza. Fíjense que tiene un círculo violeta que dice Girls Only, solo para chicas. ¿No? Esto solamente juega a las chicas porque
las chicas ya estamos predestinadas a realizar el trabajo doméstico, ¿no? Esto es algo que ya viene incorporado con nuestra identidad de género, vienen esos roles asignados por default. Entonces, esto está pasando ahora, y sin ir más lejos que el año pasado, o el anterior, yo no me acuerdo, motivo Día de las Infancias, Día del Niño, Día de la Niña, Día de la Niña, una muy conocida cadena de supermercados puso estas publicidades. Y esto no es, digo, es un problema bastante serio, porque quiere decir que a lo largo de toda la cadena de producción de la publicidad, esto no es una persona que un día se levantó y dijo, voy a poner este cartelón enorme acá, porque se me ocurrió. Estos fueron personas que pensaron en esta publicidad, hubo un montón de personas que la diseñaron, que tomaron las fotos, que vieron la tipografía, que dijeron lo ponemos así, o así, de este color, y en ningún momento de toda esa cadena de producción, alguien dijo, che, esto no está bien, no está bueno seguir reproduciendo estos estereotipos. O alguien se dio cuenta y no se animó a decirlo. Entonces, esto sigue pasando. Durante los primeros años de vida aprendemos estos patrones de percepción, de interpretación, que son específicos de nuestra cultura, que son los que nos van a ayudar después a estructurar esta realidad e interiorizar un determinado rol. Y ese rol de género que interioricemos va a estar unido a ciertas expectativas. Y si la escuela, la familia, los medios de comunicación son estos factores de socialización y de formación de identidades y siguen reproduciendo este tipo de estereotipos, es muy difícil que logremos desarmarlos por sí mismas, por sí solas, sin un trabajo colaborativo, sin un trabajo sororo, sin un trabajo de reflexión, de mucha reflexión, sin un trabajo realmente de comunidad. ¿No? La perspectiva de género no tiene que ser una cuestión individual, tiene que ser una cuestión comunitaria. Necesitamos que haya trabajos en ciencia, construcción de conocimiento científico con perspectiva de género, desde un punto de vista comunitario, más allá de quiénes son las personas que están haciendo la ciencia. Me parece que lo importante es que esa perspectiva de género tiene que estar presente en el quehacer científico. Entonces, todo esto que estuvimos viendo recién nos hace analizar de alguna manera ciertos estudios que se hacen. Este es un estudio muy famoso que se publicó en el año 2017 en la revista Science, y que lo que mostraba, la conclusión a la que llegaban, es una conclusión muy triste, porque lo que vieron a partir de diversos experimentos es que las nenas, desde los 6 años, ya se autoperciben menos inteligentes y capaces que los varones. 6 años. Desde los 6 años. Es una locura. Entonces, por un lado tenemos esta autopercepción, que tiene mucho que ver con lo que recién mencionaba Marcia, ¿no? Esto de qué pasa con las notas y qué pasa con lo que autopercibimos como mujeres desde nuestro lugar y desde nuestro rol y de nuestra posición. Entonces, las niñas ya se autoperciben menos inteligentes y menos capaces. Y esto tiene un correlato. El correlato es que hay otros estudios que nos muestran que a mayor nivel de inteligencia percibida como necesaria para dedicarse a un campo, por ejemplo, matemática, muy difícil, creo que hay que ser muy inteligente para poder seguir esta carrera, menor es la cantidad de mujeres. Entonces, yo estoy diciendo que hay una causalidad, necesariamente, pero estoy diciendo que tenemos indicios fuertes de que la manera en la que interiorizamos nuestros roles de género y nuestras expectativas, y cómo nos formamos y nos socializamos desde las infancias, puede llegar a tener una influencia muy fuerte en nuestras elecciones profesionales. Entonces, frente a esto, una pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿cómo se reparte la torta en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando con las mujeres en ciencia y tecnología en el mundo? ¿Está pasando esto que podemos hipotetizar? Y la respuesta, vamos a hacer un juego. Vamos a hacer el siguiente juego. Yo les voy a pedir que, voy a hacer lo siguiente. Les voy a preguntar, quiero que lo pongan en el chat, así nos divertimos un rato, y luego rápido también. ¿Cuál creen que es el porcentaje de mujeres en ciencia y tecnología trabajando en el mundo en este momento? ¿Sí? A nivel global, ¿cuál es el porcentaje de 0 a 100 de mujeres en el mundo trabajando, o sea, del total de personas trabajando en ciencia y tecnología, cuántas creen que son mujeres? Voy a ir a mirar las respuestas porque me divierte esta parte. Ay, no las puedo mirar desde acá. A ver. ¿Se las puedo leer si no? Sí, a ver, dale. Dicen 30%, 80, 30, 40, 40, 15, 17, 22. 80, no sé quién es la persona tan optimista, pero me encanta, me parece una belleza que alguien piense que hay un 80% de mujeres en ciencia y tecnología. Bueno, 15, bien, esta en un número... 30, 40, 5, 45. Bueno, fíjense algo, es re diverso, o sea, no tenemos la menor idea, ¿no? En general, es como, no sé, no lo sé. Bueno, la respuesta, según los últimos datos que tenemos del Instituto de Estadística de la UNESCO,
en su análisis de 2017 era de un 29%, no llegamos al tercio. Somos más o menos la mitad de la población mundial, pero menos de un tercio trabajando en ciencia y tecnología. Bueno, no es un dato muy alentador. Vamos a ver qué pasa en las diferentes regiones del mundo. Les voy a tirar este dato. En Estados Unidos y en Europa es alrededor del 32%, poco más en una región, poco menos en otra, en realidad porque UNESCO unió los datos en 2017, no estaban los datos desagregados de Estados Unidos, es una cosa medio rara, pero básicamente en Europa podemos decir que hay un 32% de mujeres trabajando en ciencia y tecnología. Viene otra pregunta para el chat. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres trabajando en ciencia y tecnología en América Latina? A ver qué respondemos ahí. Dicen 20%, 15, 16, 15, 20, 45, 1%, 20%, 40, bueno, 19, 10. Bien, me alcanza con eso. Fíjense algo. La mayoría de las personas que estamos en esta reunión trabajamos en ciencia y tecnología. Casi todas las respuestas que me dieron recién eran números bajos, ¿no? Entre el 10 y el 20%, incluso menos. ¿Sí? Alguien tiró un poco más, pero 20, 10, 15, 16, 1, dijeron, ok. Miren el número de mujeres trabajando en ciencia y tecnología en América Latina. 44%. 44, estamos casi en paridad. ¿Sí? Y tenemos muchos datos al respecto. Digo, este es de un reporte de junio de 2018 de UNESCO. Miren el mapa. América Latina tiene un montón de mujeres. Cuanto más oscurito, más mujeres trabajando en ciencia y tecnología. América Latina tiene un montón de mujeres trabajando en ciencia y tecnología. ¿Sí? El país que más tiene es Birmania, lo tuve que buscar. Es ese que está ahí bien oscurito. No sabía cuál era el país, lo busqué deliberadamente. Myanmar es en realidad. Pero miren América Latina. Y dentro de América Latina, fíjense que hay 3 países que están más en oscuro, que son Bolivia, Guatemala. De hecho, acá tengo el desagregado. Bolivia, Venezuela, Guatemala, y Trinidad y siempre me lo olvido, pues más chiquita. Tenemos esos 4 países y después tenemos Argentina. Argentina tiene casi un 53% de mujeres trabajando en ciencia y tecnología. Estamos incluso encima de la paridad. No solo eso, sino que datos de 2020, reporte del Schreier de género, en Argentina 51%. Últimos datos que salieron de un relevamiento de 15 países que se hicieron. Y acá es donde decimos, esto está re bien, entonces ¿de qué se quejan? ¿No? Porque es la pregunta obvia. Es que son un montón. Entonces, ¿de qué vienen a protestar? Bueno, obviamente la pregunta, o sea, acá es que tenemos que hilar un poco más fino y tiene que ver con todo esto que mencionaba Marcia. No tiene solamente que ver con el número, sino que tiene que ver con dónde estamos. No estamos en las posiciones jerárquicas, no estamos en las mesas de decisiones, no estamos recibiendo más plata para poder hacer investigaciones, no estamos dirigiendo los grupos de investigación, no estamos como rectoras en universidades nacionales, no estamos en las comisiones evaluadoras. Entonces, si no estamos en las mesas de decisión, están faltando todas esas opiniones, están faltando todas esas perspectivas. Y eso se ve en los datos también. Se ve en la analogía y la metáfora del techo de cristal, en la dificultad de acceder a posiciones jerárquicas. Este gráfico tijera que mostraba Marcia de Brasil existe también en Argentina. Dentro del CONICET, que es la institución que nuclea a muchos investigadores e investigadoras, es muy representativa de lo que pasa en el país. Dentro del CONICET, en los escalafones más bajos hay más mujeres, y a medida que se asciende en la escala, el número de mujeres cae estrepitosamente, y en el escalafón más alto hay solamente un 25%, y esto, 2016, 2017 pasa lo mismo y tenemos un gráfico, se los muestro en diferentes formatos, para que elijan el que más les gusta, gráfico tijera, gráfico redondo, no importa cómo lo miremos, siempre las mujeres no estamos presentes en los puestos jerárquicos. Esta masculinización de las jerarquías es una constante en el mundo. Ya termino. Vale, yo sé que lo hice para eso, ya estoy. Entonces, tenemos esta situación, pasa lo mismo en los puestos jerárquicos en las dependencias estatales. En ciencia y tecnología, por ejemplo, en el año 2015 había un 0%, ya directamente no estábamos, ni siquiera en los puestos jerárquicos no estábamos ni representadas. Y eso que les decía que se ve en Argentina, se ve evidentemente en todos los países de Latinoamérica, es que tenemos también menos remuneración que los varones igualmente calificados, brecha salarial de género, menos probabilidad de ser promovidas, menos presencia jerárquica. La pregunta hoy es, ¿qué hacemos con todo esto? Acá yo tengo solo 3 cosas para decir y con esto voy a cerrar. La primera tiene que ver con el reconocimiento propio de los sesgos que tenemos y cómo reproducimos estereotipos, el que
sepamos que existen esos sesgos es un paso muy importante, que podamos reconocerlos también, eso no es infalible, no es que por reconocerlos vamos a dejar de producirlos, entonces está muy bien que tomemos ese paso para decir, voy a reconocer que yo también tengo mis propios sesgos, a tratar de saber que están ahí y que no quisiera tenerlos. Lo segundo es demandar de nuestro ejercicio ciudadano que existan políticas públicas con perspectiva de género. ¿Sí? Necesitamos que exista esta perspectiva de género en la toma de decisiones. Y lo tercero, y es básicamente a lo que yo sí me dedico, es a la visibilización, a contar historias de mujeres para que sean referentes, para que sean modelos, para que se sepa que existe, para que se conviertan en universos posibles para todas esas chicas que quizás en algún momento mostraron un interés por la ciencia y como hablaban las Dianas y Marcia, los fueron perdiendo a lo largo del camino. En esta visibilización es que aparece este proyecto que yo creé hace ya un par de años, que se llama Contemos Historias. Yo cuento muchas historias de ciencia y sobre todo de científicas. Lo pueden encontrar en mis hilos de Twitter, hay muchos, estos son ejemplos. Después se convirtió en un podcast, contamos muchas historias de mujeres en este podcast. Y ahora lanzamos Científicas de Acá, que directamente es una iniciativa para visibilizar a las mujeres argentinas que hacen ciencia y tecnología, a las pioneras y a las que actualmente lo hacen, para reconocerlas. Así que muchísimas gracias por haberme escuchado y les pido que contemos todas esas historias para reconocer a las que fueron y también para inspirar a las que vendrán. Excelente, bravo. Súper, gracias Valeria, súper claro. Acá dicen en el chat que esto debería ser obligatorio en todos los congresos de ciencia, brindar esta información, que es la segunda vez que ve esos datos y siempre solo somos mujeres. Cuando una quiere compartir esto con varones no lo creen. No saben la controversial que fue cuando yo quise armar este conversatorio, o sea, fue muy controversial, fue muy criticado, así que me gustaría, esto va a quedar grabado, así que voy a poner sobre todo ese comentario de debería ser obligatorio. Bien, excelente. Sí, detrás del armado de estos congresos y de estas redes de mujeres siempre hay ciertas rispideces y polémicas, por eso es importante que estemos acá, que visibilicemos, que mostremos también con datos esta realidad. Estamos ya recontrapasadas de hora, pero bueno, a la vez es tan interesante todo lo que tienen para decir que darles nada más 10 minutos para hablar me parecía muy poco, así que hay algunas preguntas, no hubo muchísimas porque estuvieron ahí haciendo otras cosas, me parece, las estaban escuchando y eso, pero había una pregunta para Diana Mafia, pero me parece que puede ser en general, que dice, en ciencia son muy prevalentes los micromachismos utilizados para segregar a las mujeres de una manera casi invisible. ¿Qué acciones concretas son más útiles para cambiar este escenario en los ámbitos científicos e institucionales? Creo que las cuatro podríamos hablar sobre esto. Los micromachismos son expresiones sexistas, pero en la vida cotidiana y que podríamos llamar de baja intensidad. Es decir, no son modos muy agresivos o modos muy evidentes y por lo tanto, si queremos reaccionar frente a eso, las reacciones, sobre todo de quienes somos feministas, parecen desmesuradas. ¿No? Y entonces siempre las feministas somos malhumoradas, amargas, reactivas, odiosas, porque inmediatamente respondemos porque interpretamos esa conducta en ese valor sexista que tiene, en ese valor violento, porque son formas de violencia las formas del sexismo. Entonces, una primera cosa, me gustó mucho la cuestión de Marcia de establecer comunidades de sororidad, ¿no? Comunidades de empatía, porque una de las primeras cosas que tenemos que hacer es aprender a ver las formas de violencia y las formas de sexismo y las formas de machismo. Aprender a verlas y a valorarlas las mujeres y también que haya un aprendizaje de los varones, porque incluso quienes son nuestros aliados, muchas veces tienen, por su fraternidad con otros varones, no reaccionan en nuestra defensa o no reaccionan diciéndole a otros varones ese comentario estuvo fuera de lugar, lo que le estás pidiendo no tiene por qué hacerlo, ¿no? No tiene por qué ella ser la que sirva el café en una reunión de científicos y científicas. Cosas básicas, cosas que tienen que ver con hábitos extendidos como privilegio de los varones,
pero ese privilegio de los varones tiene como contracara la opresión de las mujeres. Entonces, aunque sean pequeños privilegios cotidianos, son nuestro desgaste permanente cotidiano que ya no queremos contestar. Ya no queremos decir a cada paso, tener una respuesta que sea la respuesta acerca de, mirá que esa conducta oculta en realidad una actitud despectiva que no me está reconociendo como una par, incluso en situaciones, yo trabajé en política, ¿no? Entonces venía un diputado y me decía, qué linda, yo iba a hablarle de algo que tenía que ver con una ley que estábamos discutiendo, y me decía, qué lindos ojos que tenés. Y yo me enojaba. Entonces decía, pero te estoy diciendo un piropo. No, me estás sacando del lugar de interlocución política. No estoy acá para que me mires y me valores. Estoy para hablar de eso que tenemos en común. Todo el tiempo nos pasa. O sea, no siempre los micromachismos tienen la forma de algo negativo o malo, porque el patriarcado se perpetúa de muchas formas que tienen que ver con premios, si no, no lo soportaríamos tantos siglos, no son solo castigos. Entonces, justo cuando ellos se ponen galantes, resulta que nosotros reaccionamos hostiles. Me parece que hay que hacer un aprendizaje para valorar esto, porque tampoco se trata de anularnos, no se trata de neutralizarnos, se trata de convivir con nuestras diferencias, no disimularlas para que el otro no reaccione, porque si me pinté los labios va a pensar que estoy de levante y entonces ya no estamos en un equipo de trabajo de pares. Tendrían que poder habitarse todas estas diferencias sin que esto signifique relaciones de desigualdad y de opresión. Yo creo que esto es un trabajo arduo, es de la vida cotidiana, es de todos los ámbitos, por lo tanto también del ámbito laboral y por lo tanto también del ámbito profesional científico. Son relaciones de poder, entonces hay que ir decodificándolas, y siempre mi modo, y por eso me encanta el trabajo que hace Valeria también, desde hace muchos años la sigo y es un trabajo extraordinario, tiene que ver con el sentido del humor, porque el humor, en cierto modo, deshabilita esa parte hostil o esa parte que puede sonar agresiva cuando desarmamos un estereotipo, desarmamos un trato desigual. Bueno, la ironía, el humor a veces salvan esta parte amarga de las reacciones, pero no nos podemos distraer, no nos podemos distraer. Clarísimo. ¿Puedo ¿Alguno quiere agregar? acrescentar? Sí. Vou falar em português. Uma das coisas que eu faço com uma colega é que nós fazemos uma peça teatral em cada conferência que nós duas vamos juntas. E nesta peça, nós narramos a história de uma menina que vai da infância até a fase adulta e se torna cientista. E nós só usamos frases machistas, micromachismos, que nós ouvimos na nossa vida. E todos da auditório sabem que nós ouvimos isso. Portanto, provavelmente na plateia está também quem disse isso. É muito interessante como, e fazemos cômico, é uma comédia, como as pessoas se riem e ao rir percebem o horror que disseram. Muy bueno, muy bueno. Fuerte. Acá hay algunas otras preguntas más vinculadas con la maternidad, porque había una pregunta que decía que justo cuando, un comentario en realidad, el mejor momento para investigar es al mismo tiempo coincide con la etapa reproductiva, que igual hay que ver si eso es efectivamente así, pero hay una gran parte de la vida de las mujeres que eligen tener hijos o hijas que no está contemplada en la carrera de investigación, o ha habido casos, de hecho dentro de este panel, de gente que, Ana, sí, ya levantaste el dedo, así que lo puedo decir, que le han dicho que ya no servía para investigar siendo madre, lo cual es muy fuerte y no nos sorprende. Sí. O sea, no es que... Hay un estudio de un grupo brasileño llamado Parenting Science que muestra que la productividad de las mujeres baja en la maternidad y si las progresiones del trabajador son
evaluadas con números, esto es un problema. En Brasil peleamos para tener en nuestros currículos Lattes el año de que lo nacieron los hijos. ¿Okay? Esto es una pelea, hay una promesa del gobierno de que va a ponerlo, pero esa promesa hace 2 años no ocurre. ¿Okay? Pero la pelea se queda. Hay algunos calls de agencias internas de las universidades que puntúan un tanto cuando tiene, a más cuando tiene hijos. Entonces hay un intento de cambiar esto, pero tenemos que hacer mucho más en toda parte con lo que yo llamo de medidas compensatorias. No sé si dice así en español, pero tenemos que tener medidas compensatorias en toda la carrera cuando tiene hijos, porque en diversas partes los hijos tienen pesos distintos. Además, hay gente que cuida de los idosos. Entonces, tenemos que hacer esto. Este mismo grupo Parenting Science mostró que ahora en la pandemia el impacto de se quedar en casa con los hijos, con los viejos, fue un peso muy grande en las mujeres. Claro. Y un peso mayor en las mujeres negras. Entonces, ¿entiendes? La discriminación opera mismo en estas cosas. Y más, hay un estudio americano que muestra que durante la pandemia la gente trabajó menos, los que tenían hijos pequeños, pero menos, a las mujeres ainda menos, y las mujeres casadas sin hijos también tuvieron impacto en su productividad, pero los hombres casados no. Entonces hay un impacto en la cuestión de la maternidad y tenemos que hacer acciones por eso. Quiero comentar que... perdón. No, dale. Valeria, ¿querías decir algo vos? Si querés, Diana, dale, vos, después hablo yo. Después va, claro, después va Vale. Quería decir que en la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, cuando comenzamos a trabajar hace ya 25 años, las organizadoras todas estábamos casadas y con hijos pequeños. Entonces esto nos impactaba de manera especial. Hay una filósofa que se llama Mary Wollstonecraft, que es del 1793, por ahí escribió el primer libro feminista de filosofía política que se llama Vindicación de los Derechos de las Mujeres, Defensa de los Derechos de las Mujeres, que era por el derecho a la educación, y ahí ella decía que para poder completar un ideal de ciudadanía, las mujeres tenían a la vez que ser como los varones y defender la maternidad. Es decir, cómo lograr igualdad política y a la vez defender la propia identidad, que es una identidad de personas que van a gestar, parir, amamantar, abortar y muchas cosas que tienen que ver con, somos todas muy jugosas las mujeres, ¿no? Producimos de todo. Entonces, una de las cosas que nos interesó cuando comenzamos a investigar trayectorias de mujeres en ciencia fue ver qué pasaba con esta cuestión. Las investigadoras superiores, que hoy Valeria mencionó en este efecto tijera, el 25% de las mujeres, de las investigadores superiores son mujeres, el 75% son varones. Cuando comenzamos hace 25 años, el 92% eran mujeres y el 8% solamente eran varones. Pero esas mujeres, el 75% eran solteras. Es decir, la ciencia aparece como un ideal, así como aparece, como decía Valeria, ese estereotipo del científico solo en un laboratorio, con un delantal que neutraliza cualquier otra consideración, generalmente un hombre blanco, adulto, bueno, todas esas características del estereotipo, de la misma manera es algo casi sagrado. Hay una dedicación a la ciencia
que es una dedicación absoluta, no se puede distraer con cuestiones cotidianas. Y a la vez, es decir, una mujer que aspirara a destacarse en ciencia tiene eso como modelo, el modelo de consagrarse a un ideal absoluto. Y a la vez, quienes decidimos ser madres, tenemos como modelo el modelo de la abnegación, de la entrega absoluta de la vida a través de los hijos y no pensar en nada personal sino a través de ellos. Es decir, dos ideales de dedicación exclusiva. La maternidad y la profesionalidad en ciencia son dos ideales de dedicación exclusiva, y aunque nos destaquemos en uno, siempre nos vamos a sentir en falta en otro. Hay cosas para pensar, por ejemplo, con lo que decía Marcia en relación con bajar la productividad en los años de nacimiento de los hijos. Es algo que en general tiene que ver con 2 años y luego se recupera. Y cuando se analiza, la Asociación Americana de Científicas había hecho una investigación en largos periodos de 10 años, cuando tomamos un periodo más largo, la productividad de los varones es lineal y la productividad de las mujeres tiene un efecto serrucho. Pero tomado en 10 años no tenemos menos productividad. Nos recuperamos y producimos, y el problema es, las instituciones, ¿cada cuánto evalúan? ¿Cómo evalúan? Es decir, la meritocracia también tiene género, porque se piensa exclusivamente de manera lineal y no de las maneras variables que tenemos las mujeres en relación con otro aspecto de nuestros proyectos de vida que involucran nuestras corporalidades. Entonces, a mí me parece que hay que hacer ciertos cambios institucionales y no solo esfuerzos personales. Es decir, aliarnos, decir, si todas tenemos este problema, la institución tiene que generar una respuesta y una solución. El CONICET, el lugar de investigación en Argentina, a partir de la presencia de Dora Barrancos, una de sus directoras que es feminista, y mucho más ahora a partir de su presidencia, que la tiene la presidenta de la RACCIT, Ana Franchi, justamente es ahora presidenta del CONICET, comienza a pensar medidas de acción afirmativa, medidas de acción positiva, de discriminación positiva, a favor del equilibrio entre los roles de vida privada y de vida profesional, dando licencia en relación a varones y a mujeres en relación con determinado tipo de circunstancias que tienen que ver con nacimientos. Digo varones y mujeres porque era una licencia para mujeres, pero que luego se extendió a varones cuando esos varones tenían un hijo con algún problema particular que requería mucho cuidado y atención. En esa licencia pueden extender 1 año la entrega de su informe de investigación. Se sacó el límite de edad para mujeres. Esto que mencionaban hoy, la evolución de una mujer en general consiste con su periodo de gestación, entonces tiene que ir a hacer una beca externa postdoctoral justo cuando está estableciendo la posibilidad de tener un hijo. Eso resultó, estudiado en 25 años, en que las becarias tienen hijos mucho más tardíamente. Antes se quejaban las becarias de que no tenían obra social para atender su embarazo. Ahora ni piensan en embarazarse mientras son becarias, hasta que no se establecen académicamente en su lugar de investigación de una manera sólida, ni piensan en la maternidad. Entonces ya estamos en un problema sociológico. El retraso en la gestación de las mujeres implica una menor cantidad de hijos a lo largo de la vida. Ya no tendrán 3 o 2,5, como era el porcentaje que se tenía en la población, ahora habrá menos. Ese medio no sé qué significa y me da mucho miedo. Pero la idea es entonces ahora menos hijos, retrasado en el tiempo, lo cual implica otro tipo de dificultades también para las parejas. Entonces, simplemente señalar esto. No es un problema de cada mujer, decir, uy, no puedo equilibrar atender a mis hijos y a la vez atender mi vida profesional. Es un problema de los ideales de vida profesional y de maternidad que estamos manejando, que son imposibles. Y cuando el problema es de todas, entonces el problema es político e institucional, no es individual. Así que hacia eso tenemos que ir. Clarísimo, gracias, Diana. Vale. No sé, quería comentar algunas de estas acciones justamente que se habían tomado desde CONICET. Por ejemplo, antes las becarias no podían tomarse licencias por maternidad, algo que se modificó y no fue hace mucho tiempo.
Algo que me pasó a mí, por ejemplo, sabemos que anécdota no es evidencia, pero vamos a usarlo de ejemplo, es que cuando yo quedé embarazada de mi primer hijo, yo tengo ahora un hijo de 9 y una hija de 5, y estoy atravesando esta pandemia con todo lo que eso implica, y una de las cosas que pasó fue que escuché a 2 colegas, que no eran profesoras en ese momento, hablan entre sí, no sabían que yo estaba escuchando porque estaba pasando por ahí, y una le dijo a la otra, cuando se enteró que yo estaba embarazada, qué lástima esta chica que pintaba para tanto. Y eso es un gran ejemplo de cómo no pueden convivir, ¿no?, estos 2 ideales que mencionaba Diana. Y también creo que tiene mucho que ver con qué modelos de éxito estamos considerando, ¿no? Porque los modelos de éxito que consideramos son modelos masculinizados. Históricamente, una mujer que quería llegar a ser exitosa según lo que la sociedad mandaba como éxito, se masculinizaba, ¿no? Sabemos que eso es algo que ocurre históricamente. Entonces quizás también nos debemos esa discusión de qué quiere decir el éxito y cómo el éxito se puede pensar desde diferentes lugares y cómo tenemos diferentes perspectivas acerca de lo que quiere decir ese éxito. Es una discusión que necesitamos tener también. Y también me parece que otro de los puntos importantes, esto que yo mencionaba, que me dijeron a mí, o que yo escuché que dijeron de mí, eran 2 profesoras. Entonces, como mujeres, en los roles en los que estamos en este momento, también creo que el proceso es decir, bueno, si a mí me costó por determinadas razones llegar hasta acá, la postura no debería ser, bueno, si yo lo pude hacer, entonces cualquiera puede, porque muchas veces escuchamos eso, ¿no? Es como, bueno, si yo llegué hasta acá, entonces todas las mujeres pueden hacerlo, sino quedarnos con el, quizás yo llegué hasta acá, y probablemente yo llegué hasta acá porque tuve un montón de privilegios, porque pude encontrarme en el camino con personas que me ayudaron, y me parece que ahí es donde viene también nuestra lucha, ¿no? Que es reconocer esos privilegios y ver cómo podemos allanar el camino a las que vienen, para que no tengan que enfrentar eso mismo que enfrentamos nosotras. Existieron muchas pioneras en la historia que rompieron con un montón de barreras para que nosotros podamos estar hoy, por ejemplo, teniendo esta conversación y estemos en una situación mejor de la que ellos estaban. Bueno, creo que nuestra tarea también es poder allanar ese camino, poder seguir luchando en pos de esa equidad para que quienes vengan encuentren un mundo más justo en ese sentido, ¿no? Un mundo más equitativo y que puedan seguir también luchando para ayudar a quienes vendrán más adelante todavía. Eso. Bien, gracias, excelente. Para cerrar, Diana Farías va a hacer un comentario más y ya vamos a ir cerrando porque la tenemos ahí a Guadalupe traduciendo también, gracias. Y ya estamos como cerca de pasarnos muchísimo ya de hora. Así que Diana, así tu apreciación final de todos estos debates y luego ya cerramos. Sí, yo insisto en que es nuestro deber cuestionar la academia productivista. Esto que estamos relatando simplemente es obedecer a un modelo en el que tenemos que publicar, tenemos que ser eficientes, tenemos que producir en modelos lineales cada vez más, para satisfacer el espíritu de los rankings, ser competitivas, esa palabra es terrible, y tenemos que empezar a cuestionar la academia desde adentro. Ese es el feminismo en la academia, es empezar a cuestionar un modelo que es el que no nos permite retirarnos 2 años, sea cual sea la razón, porque si no producimos en esos 2 años, nuestros indicadores se bajan. Por ejemplo, en nuestro país hay un modelo perverso en el cual los académicos que trabajamos en las universidades públicas incrementamos nuestro salario conforme publicamos. Entonces tú puedes llegar a unos salarios más grandes que el del presidente de la República, que el de un congresista a punta de papers, y entonces la guerra entre las universidades es terrible por aumentar la productividad. Y todos estos debates subjetivos sobre quién soy, cuál es mi lugar de enunciación, mi contacto con las comunidades, incluso mi relación con el conocimiento, pierde total sentido en la medida que estoy obnubilado por el dinero y por aumentar mi salario y ser más productivo. Totalmente. Bien. ¿Alguien quiere? Ana. No, simplemente agradecerles muchísimo porque es justamente el debate que se da entre nosotras y sobre todo el equipo, el duro, el técnico de este congreso, en las que le dimos origen. Tenemos este debate continuamente y nos hacemos un montón de preguntas de cómo concebirnos en la ciencia desde una perspectiva más feminista, de una perspectiva menos individualista. Creo que todo lo que están diciendo
nos ayuda un montón a encontrar el camino. Creo que lo más difícil es encontrar el camino, saber cómo hacerse el camino, porque como bien saben, la ciencia es jerárquica y eso ayuda muchísimo a que se mantenga el status quo y entonces realmente es súper inspirador y les agradezco muchísimo porque creo que he tenido mi reparación de muchísimas situaciones machistas en ciencia con este mero acto de poder estar hablando con ustedes en este momento, así que agradecidísima por eso. Genial. Bueno, esto va a quedar grabado en YouTube para que todo el mundo pueda reproducirlo en sus ámbitos científicos y personales para que lo puedan seguir escuchando. Va a estar traducido al inglés seguramente y tal vez al portugués también, todas las partes que fueron pasando. Síganos en redes a Mujeres en Bioinformática y Data Science para seguir construyendo esta red feminista de sororidad y de contención y de pensarnos de una manera distinta en ciencia. Gracias a todas, a todos y a todes, y les mandamos un abrazo enorme que en algún momento nos daremos en la vida presencial. Muchísimas gracias de verdad por estar acá nuevamente. Gracias, las admiro Gracias muchísimo. a todas. De verdad, Gracias. un orgullo Mi tenerlas admiración personal a ustedes cuatro, realmente un placer. Muchas gracias por tomarse este tiempo y a todas las personas que están ahí detrás. A Guada, que estuvo haciendo toda la traducción, perdón, interpretación, Guada me va a matar. Muchísimas gracias, y bueno, nada, espero que esto se repita porque quiere decir que hicimos las cosas bien y realmente llegamos todas confluyen a la idea de que es necesario, así que gracias. Gracias, chicos. Hasta pronto. Adiós. Muchas gracias. Chao, gracias.